Iniciamos con este vídeo un repaso a los conceptos de campo eléctrico y potencial eléctrico producido por cargas eléctricas o por cualquier otra distribución de carga. Son conceptos que suelen aparecer como cuestiones o en problemas numéricos en exámenes de acceso a la universidad. Y por supuesto están en los contenidos de la asignatura de Física de segundo de bachillerato. Aquí se mostrará cómo calcular gráficamente el campo producido por una o dos cargas eléctricas y su cálculo numérico. Pero antes daremos un ligero repaso al concepto de carga eléctrica. Como sabrás, hay cargas de dos tipos, las llamadas cargas positivas y cargas negativas. Pero, ¿podríamos tener una carga de cualquier valor? Pues me temo que no. En la naturaleza existe una carga mínima, que es la que tiene un protón o un electrón. Por eso, cualquier cuerpo cargado tendrá un múltiplo entero de la carga de esas partículas. Necesitamos trabajar con vectores para fijar la posición de un punto del espacio y para expresar el vector campo eléctrico. Pero no te preocupes, que la dificultad será mínima. Y por supuesto, nuestro sistema de referencia en el plano XY, que será donde trabajemos. El estudio que iniciamos será un caso particular, posiblemente el más simple de todos los que te puedas encontrar. Empezamos. Supongamos que en nuestro espacio de 3 dimensiones, aunque aquí lo vamos a hacer solamente en 2 de ellas, situamos una carga eléctrica positiva puntual, que llamaremos Q, la cual supondremos en reposo siempre en el mismo sitio, y que por comodidad ahí situaremos nuestro sistema de referencia. ¿Hace falta un sistema de referencia? Pues me temo que sí. Cuando necesitemos referirnos a un punto del espacio, lo haremos con un vector que tendrá su origen en dicho sistema. Colocar una carga eléctrica en ese punto ha supuesto un cambio en las propiedades del espacio que rodea a la carga. Ahora tenemos definidas en cada punto del espacio dos funciones, dos magnitudes, una escalar y otra vectorial. Y todo esto ocurre por la presencia de una sola carga eléctrica en reposo en un punto del espacio. Pasamos a estudiar estas magnitudes. Con esta expresión que vas a ver, se puede calcular el campo eléctrico que crea una carga en reposo. ¿De qué depende el valor del campo eléctrico? Pues depende del medio en el que se encuentre la carga, y eso queda reflejado en la constante K, constante de Coulomb. Depende del valor de la carga eléctrica, Q, y depende de la distancia a la que se encuentre la carga del punto donde vamos a calcular el campo. Dicha distancia va elevada al cuadrado. El último término que ves en esa expresión, el vector U, nos va a dar la dirección del vector campo eléctrico. Puesto que E es un vector, recuerda que todas las magnitudes de este tipo quedan definidas por un punto de aplicación, un módulo, una dirección y un sentido. La función escalar de la que hablábamos antes es el potencial, representado por V, y también definida en cada punto del espacio. La expresión para el cálculo del potencial de una carga puntual es esa, expresión como ves muy parecida a la anterior. La diferencia más significativa, al margen del carácter vectorial o escalar, está en el denominador de las expresiones. La intensidad del campo decrece con la inversa del cuadrado de la distancia y el potencial con la inversa de la distancia. Según esa expresión matemática del potencial, sin más que sustituir los valores en ella, obtendremos un valor de potencial para cada punto del espacio. Esto es posible, pero es una verdad a medias, y puesto que es un poco más complejo, lo dejamos para más adelante. Por ahora consideraremos que podemos calcular el potencial eléctrico con esa expresión, lo cual me va a permitir asignar a cada punto del espacio un potencial eléctrico, creado por la carga puntual Q a una distancia R de esta. Por cierto, el signo de la carga influye en el signo del potencial. Eso significa que si la carga Q es positiva, los potenciales serán positivos y a la inversa. Empezamos a visualizar el campo. Para ello, colocamos nuestra carga positiva, creadora de campo eléctrico y potencial, en un punto. Por comodidad, vamos a trabajar en 2 dimensiones. Elegimos un punto del espacio, al que llamaremos R, de coordenadas 4, 3. ¿Qué dirección tendrá en ese punto el vector campo eléctrico? Pues muy fácil. Será la dirección de la recta que pasa por el punto donde está la carga, el origen de nuestro sistema de referencia, y el punto R. Pues trazo la recta. Ya tengo la dirección del campo.
¿Y qué sentido le doy al campo? Pues dependerá del signo de la carga. Como nuestra carga es positiva, el sentido será este. Si cambiamos a una carga negativa, el sentido del campo será este otro. Pero como te he dicho, nuestra carga será positiva. Por tanto, este será el vector del campo eléctrico en ese punto. Podremos hacer exactamente lo mismo en otros puntos. El procedimiento sería el mismo. Localizar el punto en el espacio, es decir, obtener sus coordenadas, dibujar la recta sobre la que irá nuestro vector campo y pensar qué sentido le damos a nuestro vector. Eso lo determina el signo de nuestra carga, como has visto antes. Recuerda que siempre hay que escribir el nombre de los vectores. Supongamos la siguiente situación de partida. Lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a colocar otra carga eléctrica, pero ahora será negativa. Esto nos llevará a sumar en cada punto del espacio los campos que crean las dos cargas eléctricas. Ya sabes, trazar rectas y determinar el sentido del campo. Ahora apuntará el vector hacia la carga negativa. Y ya está. Pero fíjate, ahora en cada punto del espacio hay que sumar vectores. Pues venga, procedamos a sumar vectores. Ya te habrán explicado cómo se suman dos vectores. Gráficamente se hace construyendo el paralelogramo del que ya tenemos dos lados. Trazamos, por tanto, paralelas a esos vectores y listo. En la diagonal del cuadrilátero tenemos el vector suma. Y para el resto de los puntos haríamos exactamente lo mismo. Y no olvides nombrar los vectores. Al vector suma lo llamaremos campo eléctrico total. Todas esas líneas ya nos sobran y las podemos quitar, incluso los vectores que hemos sumado. Y nos quedamos con la resultante. Ese es el vector campo eléctrico que tenemos en cada punto. Esto que has visto hasta ahora es la parte gráfica de nuestra cuestión. Obtener gráficamente en cada punto del espacio el vector campo eléctrico. Ahora trataremos la parte matemática de la cuestión. Vamos a obtener el valor del campo eléctrico en el punto R debido a una carga positiva situada en el origen de nuestro sistema de referencia. Para eso dividiremos esta cuestión en dos partes y ambas son muy importantes. La primera, que verás a continuación, consiste en obtener la dirección y sentido del vector campo E1. ¿Qué dirección tiene nuestro vector E1? Pues claramente la misma dirección que tiene el vector de posición del punto R, que llamaremos R1. De este vector R1 lo conocemos todo: el punto de aplicación, módulo, dirección y sentido. Fíjate que el vector R1 lo podemos conocer a partir de la coordenada del punto R. Como ese punto R tiene la coordenada 4, 3, el vector será 4i más 3j, con unidad de longitud en el sistema internacional, metros. Si sabemos sus componentes cartesianas, conocemos su módulo. Recuerda que se obtiene haciendo la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. En este caso resulta un módulo de 5 metros. Como ya te lo estarás imaginando, la distancia desde el origen al punto R es de 5 metros. Fíjate lo que he escrito. El vector R1 es igual a su módulo por el vector que nos da su dirección, al que estoy llamando U1. El siguiente paso es calcular ese vector, operación que es muy fácil de hacer. Este vector U1 es muy importante para nosotros, porque será el que aporte la dirección de E1. Y por cierto, observa que tienen ambos el mismo sentido. Ya tenemos, por tanto, preparado nuestro vector U1 para utilizarlo en el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues el cálculo del módulo de E1. Esta es la segunda parte de nuestro problema y desde luego la más fácil. Solo tendríamos que sustituir valores en la expresión matemática que veíamos anteriormente. Recuerda que debes trabajar siempre con unidades del sistema internacional, es decir,
la carga en coulombios y la distancia en metros. Ya ves que estamos suponiendo que nuestra carga creadora del campo es de 10 elevado a menos 6 coulombios. Fíjate que concluyo la expresión matemática escribiendo el vector U1 que hemos obtenido anteriormente. Ya solo falta hacer las operaciones matemáticas indicadas y hemos terminado. Tenemos que nuestro vector tiene dos componentes en el plano, una componente X de 288 Newton por coulombio, positiva, y una componente Y, también positiva, de 216 Newton por coulombio. El módulo de E1 ya ves que resulta de 360 Newton coulombio. Vamos a calcular a continuación, también matemáticamente, el campo que crea otra carga de la misma magnitud, pero ahora de signo negativo, y la situaremos en el punto de coordenadas 5, 0. Como ya tenemos el campo E1 que crea la carga positiva en el punto R, en ese mismo punto vamos a calcular el campo que crea la carga negativa. Necesitamos para ello calcular el vector que yo estoy llamando R2, que tiene, como ves, origen en el punto donde hemos situado la carga negativa y extremo en el punto R. Estoy llamando U2 al vector que nos dará la dirección del vector E2, como hicimos anteriormente. Ese vector se calcula restando las coordenadas X e Y de ambos puntos, siempre punto final menos punto inicial, resultando el vector menos Y más 3J. Como necesitamos saber la distancia desde la carga al punto R, calculo el módulo de R2, resultando raíz de 10 en metros. Y por último el módulo de U2, que necesitamos para obtener el vector E2 en el paso siguiente. Te llamo la atención sobre una cosa para evitar un posible error. Observa que U2 y E2 tienen signos opuestos. Por eso, cuando expresemos el vector E2, le cambiaremos el signo al vector U2. Y ya vamos terminando. Calculamos ahora la expresión matemática del campo que crea la carga negativa. Observa que ahora hay un signo negativo para indicar que los vectores E2 y U2 tienen sentido opuesto, como te indicaba anteriormente. Sustituimos valores en dicha expresión y la terminamos escribiendo el vector calculado anteriormente, que nos da la dirección del vector E2. Haciendo los cálculos matemáticos oportunos, obtenemos la expresión que nos da el campo que crea la carga negativa, cuyo módulo resulta 900 Newton por coulombio. Nos queda solamente sumar gráficamente los dos campos que hemos calculado en el punto R, de la misma manera que lo hicimos anteriormente, y sumar las expresiones matemáticas vectoriales de los dos campos, E1 y E2. Recuerda que esta suma se hace sumando las componentes X e Y de forma independiente.